Bueno, estaba bueno el café. Estamos hablando de Manolo Batista, una de las personas que son libros abiertos en lo que es el automovilismo aquí en La Palma, que tendría que contar muchísimas cosas, muchos años, de mucha experiencia, como tú decías. Ya las experiencias que tuviste con los Super 2000, con aquellos coches que eran ya superiores, que te dieron aparte yo me imagino que mucha responsabilidad con estar más arriba. Sí, no, realmente más arriba ya estuvimos con el M3, desde que pasamos del 635 al M, pues el M fue un coche que marcó una época también en su momento y nos permitía luchar por las victorias. Pero sí, después hubo una transición en un espacio del que comentábamos antes, que fue la época dorada del mundo del motor, donde empezaron a venir prácticamente lo que eran los coches turboalimentados, que realmente dieron mucho juego en Canarias, principalmente la marca Ford, que traía coches importantes, Lancia, y posteriormente ya fueron otras marcas como fue Peugeot, por ejemplo, con los Maxi, y después con los World Rally Car, los Toyotas Corolla también, World Rally Car. Han sido muchos vehículos que pasar de las dos ruedas motrices prácticamente, tanto delanteras como traseras. Mi primera experiencia fueron con tracciones traseras, luego tracciones delanteras con los GTI de grupo N y A y grupo 2, para posteriormente pasar a tracción trasera y luego a 4x4. En 4x4 yo me sentí muy cómodo desde el principio, porque esos 4x4 eran coches muy sofisticados tecnológicamente, donde tenían la posibilidad de poderlo arreglar. Alquilábamos los coches a equipos italianos y belgas que tenían pues equipos muy serios y te permitían normalmente arreglar los coches a tu gusto. No lo pude conseguir en algunos, por ejemplo el Toyota Corolla World Rally Car fue imposible. Con la Grifone y también posteriormente con el Leader Car tampoco pudimos tener un coche arreglado como queríamos. Fue un error pasar del Celica GT Fur al Corolla World Rally Car demasiado pronto. Seguía siendo más competitivo en este caso el Celica que el World Rally Car, pero por aquello de que se suponía que un coche nuevo en competición tenía que ser mejor, y metimos la pata. Realmente el Celica era mucho más competitivo en esos momentos iniciales donde acababa de ser homologado, y por tanto las versiones que había no estaban suficientemente evolucionadas. Cosa bien diferente lo que pasó con el Peugeot World Rally Car, con el 206, que ese es el mejor coche que he tenido en mis manos. Era un coche muy facilito de conducir, muy sencillo de conducir, con un límite muy alto, para terminar destrozado, como fue el caso, ¿no? Una unidad totalmente nueva de más de 100 millones de pesetas que destruí en el rally del Corte Inglés con dos golpes sucesivos que hicieron que se destruyera completamente, ¿no? Pero fue el mejor coche que he tenido, el más completo y el más potente al mismo tiempo. Yo, a lo mejor incluso no tan potente como los Ford Escort que tuve en su época, que llegaron a rondar casi los 500 caballos. Eran coches de cuatro, las bridas eran prácticamente libres, eran, si no recuerdo, de 48, y incluso llegamos a quitar la brida en una competición que hicimos en el circuito Islas Canarias, cuando luchamos con Luis Monzón con su coche proto que tenía para correr en tierra exclusivamente, y aquel coche te pegaba la espalda al sillón y apenas te permitía, debe ser más o menos como un avión, un caza cuando despega, ¿no? Debe ser una reacción muy bruta, y eso la tenía el Ford. En el Peugeot era mucho más sincronizada, no era tan brusca, pero el coche que mejor tecnológicamente y más potente y más completo ha sido sin duda alguna el World Rally Car del 206 de Peugeot. Estamos hablando de 100 millones de coches, ¿Sí? 100 millones otros, Gracias a la fianza. y pico. Gracias a la fianza. ¿Cuánto puede costar una temporada en un nivel así tan alto como el tuyo? Bueno, fíjate que en aquellas épocas hablábamos de que un piloto como yo, en aquella época, ganabas limpio aproximadamente 1 millón de pesetas al mes.
O sea, imagínate los Estamos niveles hablando que de había. la época Estamos tabaquera, hablando, la claro, época de las marcas. estábamos hablando de la época de las marcas, ¿no? Entonces, imagínate lo que era una temporada. Y yo llegué a tener, para hacer una temporada completa, aproximadamente unos 120 millones de pesetas. En la época eran pesetas, ¿no? Era lo que gastabas en hacer un campeonato regional y también hacer algunas pruebas fuera en península. Aproximadamente rondabas eso, por arriba de los 100 millones de pesetas. Son cantidades nosotros decimos 100 fuertes. millones de pesetas porque somos de la época de las pesetas. No, porque en esa época eran pesetas. Pero que somos de la época de las pesetas, como mucha gente dirá 100 millones de pesetas, eso no es nada. No, hoy 100 millones de pesetas, yo creo que nos juntan a todos los que estamos participando y no sumamos el gasto de 100 millones de pesetas. Son 600.000 euros. Yo creo que 600.000 euros, cogiendo a los 10 pilotos de cabeza, no se gastan ese dinero. ¿Qué recuerdos tienes, por ejemplo, de carretera, anécdotas que tengas por ejemplo, cuando ibas hacia el campeonato regional, cuando ibas a Tenerife, con el 635, con el BMW? Bueno, ¿Alguna anécdota? Porque tienes que tener un libro de ellas, ¿no? sí, anécdotas fueron muchas, ¿no? En algunos casos, algunas temporadas, llegamos a hacer campeonato de Tenerife, campeonato de Las Palmas, rally, montaña y también en península. Así que en península teníamos un coche, en Canarias teníamos otro coche y a veces dos coches, porque teníamos dos unidades montadas de BMW M3. Así que pues nos repartíamos como podíamos, de tal forma que incluso habían coches en una provincia y en otra diferentes. La situación es muy compleja de cara a poder distribuir, y teníamos en la persona de Pepe Medina como jefe de equipo de BMW la persona idónea para distribuir todo este juego, y también mi copiloto en aquel caso, al principio Gaspar León, luego José Carlos Denis, como pilotos profesionales también que eran, que ganaban su sueldo como profesionales, también tenían la misión de controlar todo este tipo de cosas, hacer todo el recorrido de reserva de aviones, de barcos, de todo lo que fuera necesario. Éramos un equipo muy fuerte y muy bien organizado. La verdad que en ese aspecto había que ser muy detallista para que todo funcionara. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Sin duda. Comparado con lo que hay ahora, más o menos. Sí, sí. Yo todavía, hoy en día, tengo neumáticos de la época nuevos que no se usaban, que no llegamos ni siquiera a usar. Ruedas Slick que están ahí, impecables, igual que Toñi las tenía de su época con el Galan, pues yo tengo de la época con BMW y con Sauerman neumáticos a 0 kilómetros, que ya hoy, pues por el paso del tiempo, ya no son ruedas seguras para utilizar, y que también los anchos son ilegales con la actual normativa. Es decir, que realmente es una época donde se invertía y donde era muy rentable invertir. Las multinacionales sabían dónde invertir. Sí, de hecho, cada momento venía una marca diferente a fillar. Claro. Tú corrías, me acuerdo, corrías asfalto, como decías, montaña, rally de tierra, los Camers. Sí. Se llamaban los Camers, con el 325iX, que aquel coche de Diesel, 3 marchas que empezaba, y después gasolina, no, como fue el Chamonix de 3 marchas, pero el más efectivo de todos fue el diésel. Con el diésel llegamos a ganar un campeonato regional de Canarias de tierra con un coche diésel, o sea que eso también tiene sus narices, y era un coche muy efectivo, con unos bajos impresionantes, una máquina. El preparador suizo que nos vendió ese coche se arrepintió cuando nos lo vendió e insistía constantemente a don Walter para recomprarlo, inclusive más caro de lo que nos lo había vendido. Y al final, por amistad, a don Walter se lo devolvió, y creo que pagando lo mismo que habíamos pagado nosotros, después de haber corrido casi 1 año y medio con ese coche, que nos dio muchas victorias y muchos buenos momentos. Y sorprendía, un diésel peleando con coches turboalimentados y de gasolina, y haciendo, en algunos casos, no siempre, ojalá, crash en los tramos cronometrados. ¿Qué se ha perdido de esa época, de esa época donde el circuito de tierra, estaba siempre lleno? ¿Será la crisis o que las casas comerciales
fueron perdiendo un poco el espíritu o hubo alguna mala política? Hay dos factores fundamentales. Primero, no solamente las multinacionales, sino las marcas. Los momentos económicos han hecho que las marcas se retraigan. También esto ha sido importante, porque siempre había existido una inversión por parte de ellas que tampoco ahora, salvando casos puntuales de alguna copa monomarca, se cumple. Y yo creo que también falta imaginación para que en este momento puedan haber fórmulas atractivas. Yo hubiese cambiado desde hace mucho tiempo la posibilidad de que hubiese un grupo, llamado como se quiera llamar, de unidades donde con coches potentes atmosféricos se pudiesen invertir los siluetas famosos, se pudiesen invertir en coches que están rondando por arriba de los 330 caballos con pesos de 800 kilos, donde tú cambias las carrocerías y tienes cambio secuencial, frenos gordos, sin controles de tracción. Serían coches muy espectaculares, más espectaculares incluso que los GT, más baratos incluso que los GT, con un mantenimiento mínimo, y eso haría que probablemente algunas marcas comerciales volvieran a invertir en el mundo del motor. Y creo que también hacen falta fórmulas más atractivas. Antiguamente teníamos en el circuito de las Canarias, que se adaptó no para correr coches de forma individual a crono, sino que todos estuviéramos en pista compitiendo. Las primeras carreras que se hicieron en el circuito y que tanto éxito tuvieron durante muchos años, competíamos todos en un mismo trazado, todos contra todos, con vuelta rápida, como un circuito normal y corriente. Y yo creo que eso sería una fórmula muy interesante de cara a recuperar, por ejemplo, ya que en el asfalto no se ha podido mantener y el nivel de los vehículos es importante en algunos pilotos, pero en el resto hay un escalón enorme y el número de participantes es muy corto. Yo creo que hay que buscar fórmulas ingeniosas en rally, la que te he comentado, y en un circuito como el que tenemos en Islas Canarias, quizás la fórmula que yo emplearía sería también volver a coches que sean baratos, pero que podamos chocarnos unos contra otros dentro de la normativa, chocarnos, que sea atractivo para el público y sea espectacular. De hecho me acuerdo muchas carreras de estas que Toño corría tu hermano corría con el Citroën, que era de Camel, y me acuerdo que estaba un 127 delante y él estaba en clasificación porque ha tenido algún error o lo que sea, estaba un poco más atrás y esos adelantamientos. Con el Gol GTI, yo tenía un Gol GTI exclusivamente para correr ahí. Me acuerdo Hilario tenía, no me acuerdo qué era, en fin, había muchísima gente que tenían coches específicos para correr ahí. Andrés Medina, en paz descanse, recuerdo muchísima gente. Allí no cabía el público cuando se hacían estas carreras. Pues, hombre, yo no soy el propietario de ese circuito, la carrera de campeones, pero creo que si no está funcionando ahora, se podrían buscar otra forma. Yo creo que el circuito, o sea, nosotros aquí hemos tenido siempre una mentalidad abierta al automovilismo, que siempre se nos ha dado el automovilismo, y que una carrera de campeones volviera otra vez aquí, yo creo que, hombre, costaría muchísimo dinero, pero creo que en su época a lo mejor se hizo mal, y el volver otra vez, yo creo que relanzaría otra vez el automovilismo aquí en las islas. Es muy difícil porque ahora mismo. Claro, es muy difícil porque antes había un apoyo institucional, hoy las instituciones públicas no van a trasladar un dinero muy difícilmente, porque apenas se están cubriendo las necesidades primarias, como puede ser en sanidad y educación. Creo que en este momento las administraciones públicas deben de ir por otros derroteros, pero también es cierto que eso era un polo atractivo muy importante de cara al turismo. Mirándolo en este sentido, a lo mejor se pueden hacer inversiones no tan fuertes como las que había en la época, pero sí es un revulsivo de cara a atraer turismo y a que se nos conozca más fuera en Europa y a nivel mundial. Pero en este momento esa fórmula yo creo que murió porque ya no tenía tanto apoyo por parte de la afición. Eran tantos años de forma continua que ya la gente estaba un poco cansada de lo mismo. Así que si ahora se volviera a recuperar, seguro que sería importantísimo. Yo creo que se podría haber recuperado en Tenerife. Y en Tenerife hubiese podido tener el tirón que tuvo aquí al principio. Pero, en fin, se marchó a Japón y ya no sé ni por dónde va. Esperamos un momentito y enseguida volvemos otra vez.